Buenas noches, buenas tardes o buenos días. Bueno, básicamente eh, el siguiente tema que vamos a revisar tiene que ver con la gestión de integración de proyectos. Durante esta semana, como les mencioné, vamos a aprender sobre el área de conocimiento de la gestión de integración de proyectos. Em, es importante que revisen o que echen un vistazo a lo que está definido en la introducción cuando ustedes entraron a este paquete de aprendizaje y también que puedan revisar los objetivos planteados en relación a lo que ustedes van a adquirir de conocimiento durante esta semana que están plasmados al inicio de este objeto de aprendizaje. Lo que quiero abordar más que nada en esta presentación tiene que ver con una guía para las actividades a desarrollar durante esta semana. Las actividades, básicamente la principal de ellas es leer el capítulo 2 del libro de texto. Y durante los siguientes minutos voy a invertir eh, tiempo en hacerles ver cuáles son los detalles a los cuales ustedes tienen que prestar atención cuando ustedes estén leyendo este capítulo y cuáles son los conocimientos que van a adquirir al finalizar la lectura del capítulo. Básicamente, como les mencioné, vamos a estar analizando sobre lo que es la integración de los proyectos, sobre la gestión de integración de proyectos. Y vamos a analizar que existen básicamente seis actividades principales que se hacen para la integración de un proyecto. La actividad número uno tiene que ver con desarrollar el Project Charter. Cuando desarrollamos el Project Charter, lo siguiente que hacemos es desarrollar un plan de administración del tiempo. Lo siguiente que hacemos es, una vez que ya tenemos la planificación, es dirigir y manejar la ejecución del proyecto propiamente dicho. Lógicamente también, mientras que estamos ejecutando, también vamos a monitorear y controlar el trabajo que se está realizando durante la ejecución del proyecto. También es importante prestar atención al hecho de que vamos a tener también acá, si ustedes lo notan, vamos a tener que prestar atención a control integrado de cambios. ¿Por qué? Porque en todo proyecto siempre hay cambios. Y por último, cómo vamos a cerrar una fase de un proyecto o cómo cerrar un proyecto en sí. Para cada uno de estos elementos ustedes pueden ver que hay entradas, que hay técnicas y herramientas que se aplican a esas entradas y que al final vamos a obtener pues unas salidas. Por ejemplo, en el proceso de desarrollar el Project Charter tenemos que las entradas son básicamente la definición de lo que tenemos que hacer, un caso de negocio, un contrato, factores ambientales de la empresa, también lo que tiene que ver con procesos y activos organizacionales. Aplicamos técnicas y herramientas como puede ser el juicio de expertos y al final lo que vamos a tener es una salida que es un documento llamado Project Charter, que en el siguiente objeto de aprendizaje vamos a analizar más en detalle qué es un Project Charter, cómo se hace y cuáles son los contenidos mínimos. Si ustedes observan el resto de la figura van a notar que para cada una de las actividades se detallan cuáles son las entradas, cuáles son las técnicas y herramientas que se aplican y cuáles son las salidas, que la mayor parte son documentos o actualización de documentos del proyecto. En este slide lo que vemos básicamente es una sumarización de todo lo que se hace en lo que tiene que ver con la integración de proyectos. Como les decía, primero desarrollamos el Project Charter, segundo desarrollamos el plan de administración del proyecto, donde en ese plan de administración del proyecto tomamos en cuenta las restantes 8 áreas de conocimiento que hay, como son el alcance, el tiempo, el costo, la calidad, los recursos humanos, los riesgos, la comunicación y lo que son la adquisición y compras. Entonces, en ese plan de proyectos tenemos que poner el plan de todas esas otras elementos que conforman parte del proyecto. Después pasamos al tema de dirigir y manejar la ejecución en sí del proyecto. Con eso vamos a poder producir los entregables del proyecto, a manejar los cambios que se hayan solicitado. También vamos a dar reportes de cómo va avanzando el proyecto. Y lógicamente vamos a monitorear y controlar el plan que hemos definido para el proyecto.
Vamos a prestar atención a lo que es un control integrado de cambios. Eso es que cuando alguien solicita un cambio, no es que se hace así de buenas a primeras, sino que tiene que haber un proceso de integrado de control de cambios donde se analiza el cambio, se revisa cuáles son los impactos que van a tener en diferentes áreas del proyecto, como puede ser si nos va a costar más plata, si vamos a tener más riesgos asociados, si vamos a tener que contratar más personal, todas las implicaciones que eso tiene, y pasa a una revisión y una aprobación o un rechazo del cambio. Y por último vamos allá a cerrar ya sea la fase del proyecto en la cual estamos o el proyecto como un todo. Dentro de las actividades que siguen, básicamente ustedes van a encontrar un video que complementa la explicación de la gestión de la integración de proyectos que está en el libro, que ustedes ya tienen que haber leído y que también yo se los resumí muy brevemente en cuáles son los conceptos que tienen que quedar claros en los dos slides anteriores. Y también van a encontrar un link que, que básicamente lo que contiene es lo que contiene es ¿cómo se llama? Un ejemplo de